Buenas tardes. Cerraremos este día con la ponencia del doctor Rosalino Vázquez López. El doctor Vázquez López cuenta con la licenciatura de médico veterinario en el área de patología y enfermedades zoonóticas, además de una maestría en ciencias en el área de la microbiología y un doctorado en ciencias biomédicas en el área de enfermedades infecciosas e inmunología. Asimismo, cuenta con un diplomado en el certificado en el programa de desarrollo de habilidades docentes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de Campus Ciudad de México. Dentro de su actividad docente, ha sido profesor de microbiología en la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Campus México desde 1999 hasta la fecha. Además, se ha desempeñado como profesor de microbiología y parasitología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1998 hasta el 2010 y profesor de microbiología en la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, desde el 2003 al 2006. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con publicaciones en revistas y capítulos sobre el tema del cual nos hablará hoy, resistencia a antibióticos. Adelante, doctor, por favor. Doctores, muchísimas gracias. Para mí es un honor el poder estar con ustedes este momento, colaborar con la gran red de universidades Anáhuac. Bueno, pues como siempre le digo a mis alumnos, orgullosamente Anáhuac, no tengo la camiseta Anáhuac puesta, la tengo ya tatuada, ¿no? Para mí es un gusto, y más aún ver que las escuelas, los campus hermanos, como el campus Oaxaca, la Universidad Anáhuac Oaxaca, la Universidad Anáhuac Mayap, me brindan ahorita esta invitación. Para mí es un honor, de verdad, se los agradezco de todo corazón, y bien por ustedes, de verdad, qué bueno, aplaudo, me quito el sombrero ante esta iniciativa de ustedes, y en lo que yo pueda colaborar, con todo gusto. Pensemos después, si quieren, podemos también contactar con otros colegas de varias partes del mundo con los que yo tengo contacto, con los que colaboro. Estamos elaborando ahorita dos manuscritos, dos papers de la fisiopatología del coronavirus, con colegas de Francia y de Estados Unidos y de Bélgica. Son amigos míos y hacemos mucha colaboración, y doy pláticas también, he dado pláticas también en Barcelona, en España, y también en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, bueno, ellos, mis amigos, con todo gusto pueden colaborar con nosotros para este proyecto del simposio del Congreso de Investigación en Infectología o de Infectología. Muy bien, pues muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Esta plática es titulada La resistencia a antibióticos, ¿cómo está en México? Pero también pudiéramos titularle, un título que no le queda nada mal, La crisis mundial de la resistencia antimicrobiana, una próxima pandemia. Realmente es un problema muy serio y que tenemos que atacar y tenemos que entenderlo. Bueno, vean esta imagen. Esta imagen se las puse al inicio para que vayamos dando cuenta de qué es la resistencia antimicrobiana o cómo se mide. La resistencia a antibióticos se hace por medio de pruebas que se llaman pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Prácticamente hay tres tipos. Nosotros en nuestra línea de investigación manejamos los tres. Ahorita les estoy poniendo uno, que es el más tradicional. Se llama la resistencia antimicrobiana, o el método de evaluar la resistencia antimicrobiana por difusión en disco, también conocida como el método de Kirby-Bauer. Este es un antibiograma. Con este antibiograma nos va a revelar la respuesta de a qué es resistente y a qué es sensible la bacteria que estemos estudiando. Muy bien. ¿Cómo se hace un antibiograma? Un antibiograma o una prueba de sensibilidad antimicrobiana se hace de la siguiente forma. Tú tomas una muestra, la que quieras, una muestra de tu paciente. Esa muestra de tu paciente la aíslas, la siembras en medios, obtienes colonias puras. Para eso vas a usar campanas de flujo laminar en algunas ocasiones, en otras mechero. Obtienes colonias puras, y a partir de esa colonia pura vas a hacer eventos. Vas a hacer lo que nos interesa saber de la enfermedad de nuestro paciente. Por un lado, quién está produciendo la enfermedad, y por otro, a esta bacteria que está produciendo esta enfermedad. Insisto, esto es para dentro de todo el mundo de infecciones,
de enfermedades infecciosas. Esta es exclusivamente para enfermedades infecciosas bacterianas. Bueno, pues la identificación de la bacteria se hace por medio de pruebas bioquímicas. Aquí tenemos uno de los sistemas que antes usábamos. Ahorita en la NAHUAC México tenemos un sistema más moderno, nada más contando la foto. Y el sistema tradicional, que es el sistema de Kirby-Bauer. Aquí con este aparatito, que parece así como una engrapadora, se están poniendo los antibióticos. Este se llama Antibiotic Dispenser, un despachador de antibióticos. Se dispara y quedan los antibióticos aquí pegados, que serían estos de acá. Cada puntito es un antibiótico, ¿vale? Ahora, después de incubado, se mide, aquí mi alumno está midiendo el halo de inhibición. Y obtenemos algo así. Se dieron cuenta que partimos de una colonia pura. Partimos de una colonia pura. Aquí está. Esta colonia pura es una colonia, son millones de bacterias, pero de un solo tipo. Es un solo tipo de bacteria que se clonó. Muy bien. Entonces todas se van a comportar de igual forma. Muy bien. Ahora, aquí yo sembré en el antibiograma, sembré a mi bacteria y quedó literal una alfombra de un solo tipo de bacteria compuesta de esa alfombra de millones de bacterias. Esta alfombra que yo hice, esto que se ve así como de color pajita, no es otra cosa más que mis bacterias, las bacterias que yo sembré. Bueno, dense cuenta de algo. Aquí esta bacteria no creció, sí, aquí sí creció, ¿no? Se ve, ojalá alcancen a ver el cursor, que aquí se ve el color paja, donde sí creció. En esta parte no se ve, ahí no creció. ¿Por qué no creció? Bueno, porque el antibiótico inhibió el crecimiento de esa bacteria. ¿Qué pasa con el resto? Si te das cuenta, la inmensa mayoría de antibióticos no logró inhibir a la bacteria. Esta es una bacteria poliresistente. Y no nada más eso, sino que esta bacteria poliresistente, además, bueno, aquí vemos otro halo que pudiera ser resistente o no, necesitamos medirlo e irnos a las tablas, y en las tablas te dice de tanto a tanto se considera resistente. Para este antibiótico en especial, este halo no es suficiente. La bacteria se considera resistente, o sea, no es sensible la bacteria al antibiótico. Aquí mucho menos. Entonces, de los 13, 14 antibióticos que probamos, prácticamente solamente fue sensible a un solo antibiótico. Esta es una bacteria monstruo, es una bacteria multiresistente. La pregunta es, ¿y de dónde salió esa bacteria? Pues, oh sorpresa, mis queridos alumnos, salió de acá, de las salsas de los tacos de canasta, muy socorridos, muy vendidos en la Ciudad de México. Entonces, sacamos de esa salsa esta bacteria multiresistente, y aquí ni saben qué. Es una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. Después vamos a ver que esa Pseudomonas aeruginosa es la causa número 1 de mortalidad, y sobre todo si es multiresistente, en pacientes en hospital, ¿no? Es la causa número 1 de enfermedad nosocomial. Bueno, entonces uno diría, bueno, pues probablemente porque los alimentos estén muy sucios, pero nosotros hemos hecho estudios y también se encuentra esto en alimentos procesados. Lo encontramos en ensaladas que están ready to eat, listas para comer, de diferente marca, no se dicen las marcas. Y en un estudio que hicimos, aquí está el código QR, si quieres escanearlo, para descargar este artículo, en el cual nosotros hicimos la caracterización de los genes, es decir, nos metimos al centro de la bacteria, obtuvimos material genético, de ese material genético sacamos los genes de resistencia a uno de los mecanismos de resistencia, que es la beta-lactamasa. Entonces, hemos encontrado resistencia como es parte de nuestra línea de investigación, tanto en alimentos que se venden en la calle como en algunos alimentos procesados. Entonces, bueno, pudiera ser esto una alerta. Ahora, la resistencia antimicrobiana es una emergencia mundial. No lo sabemos, ahorita vamos a tratar de aclarar un poquito esto. ¿Qué nos dice la información publicada en diferentes medios? Por ejemplo, yo aquí hice unos recortes de periódicos, de publicaciones. Este es del Financiero, dice: la próxima crisis sanitaria, resistencia antimicrobiana. Nos están advirtiendo que esta es una gran crisis, que viene en serio, que es un grande problema y que tenemos que tener en cuenta, sobre todo todos los que nos dedicamos de alguna forma u otra al sector salud, ¿no? Yo llevo desde antes de que terminara la carrera hasta la fecha trabajando en hospitales y en universidades,
Entonces yo más que otra cosa soy microbiólogo y me dedico a esto desde ya hace tengo en la Universidad de Anáhuac 21 años y tengo haciendo microbiología como 30. Entonces, bueno, ese es un gran problema. Por otra parte, yo traté de recortar 3 periódicos, las 3 principales idiomas, inglés, francés y español. Bueno, también está el chino, pero ese no se me da mucho, o nada. Entonces, bueno, la BBC publican Antibiotic Resistant, Everything You Need to Know. Entonces, todo lo que necesitas saber de la resistencia antimicrobiana lo plantean como un grande problema. Otro, publicado en Le Monde, dice l'état sanitaire de la Inde permanece par la resistencia aux antibiotics. O sea, el estado sanitario de la India influye o limita o amenaza la resistencia, está amenazada por la resistencia de antibióticos. ¿Y por qué la India es especial? Vean, cuando se hace un estudio serio de lo que está ocurriendo en la India, déjenme ver, nada más puedo mover aquí tantito esto. No. Bueno, cuando se hace un estudio de lo que está pasando en la India en cuanto a número de muertes neonatales por sepsis es una enfermedad sistémica muy grave, vemos que la India, tanto aislamientos de gram positivos como gram negativos, ocupan los primeros lugares a nivel mundial. Y esto se debe a que la India, por poner un ejemplo, pero igual pasa en muchas partes de Asia, de Centro y Sudamérica, el mismo México, se carecen de algunos servicios sanitarios. Entonces, las poblaciones que no tienen acceso a servicios sanitarios son poblaciones como esta imagen, ¿no?, que vemos de la India, pudiera ser un mercado de México, ¿no? Tienen mayor índice de población y de casos de infección por bacterias poliresistentes. Se ha visto que la causa de enfermedades bacterianas, la principal causa, sobre todo en sepsis y por bacterias poliresistentes, se da en países subdesarrollados. Son los que tenemos desafortunadamente la peor fortuna de tener estas enfermedades. Pero esto se da a nivel mundial. No es exclusivo de nosotros, nada más que a nosotros nos pegaría más. Y bueno, hay países que se distinguen por tener estas condiciones, ¿no? Haití, la India, etcétera. Y bueno, esto es obviamente una gran amenaza para la salud. Pero bueno, cuando hablamos de resistencia, nos debemos de preguntar, ¿este es un problema nuevo? ¿Es un problema que ahorita está surgiendo? ¿Es un problema, o ya es un problema viejo? ¿O desde cuándo apareció la resistencia antimicrobiana? Bueno, existen estudios, aquí les dejo el QR de este estudio, que dice que se hicieron algunos análisis de muestras paleontológicas y descubrieron que habían bacterias que lograron aislar el gen de estas bacterias y descubrieron que estas bacterias tenían genes de resistencia. ¿Resistencia a qué? A antibióticos modernos. En la época de los mamuts y de los hombres de la caverna o mucho antes, ya existían estos antibióticos, o bueno, la resistencia a estos antibióticos. En otro estudio reciente, es del 2016, en unas cavernas de Nuevo México, se hizo igual la misma investigación y se descubrió que había resistencia o genes de resistencia a múltiples antibióticos que actualmente existen. Es decir, yo me pregunto, ¿cómo le hizo la bacteria de las cavernas para saber que millones de años después el ser humano iba a inventar ese antibiótico, lo iba a aislar? La respuesta no es esa. Lo que pasa es de que, pongámonos a pensar ahorita en esto, nosotros vivimos en un mundo lleno de microorganismos. Yo ahorita puedo tomar una muestra de tu suela de zapato, una muestra de la garganta de alguien, una muestra del piso o de la llanta de un carro, y vamos a aislar por lo menos 15 bacterias diferentes. Y si nos ponemos con otras técnicas, también otros tantos de hongos y virus, ¿no? Y protozoarios. Lo que pasa es que vivimos en un mundo inmerso de microorganismos. Nosotros somos los menos aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que en un tramo de tierra, como en esta mano que está sosteniendo ahí una plantita, aunque tú no lo veas, existe una batalla campal, una batalla gigantesca entre diferentes microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, hongos, protozoarios, hasta un helminto por ahí, están compitiendo por nutrientes. Y entonces, bueno, los microorganismos tienen que tener mecanismos para saber cómo atacar a las bacterias, a los microorganismos de alrededor y cómo y cómo sobrevivir a los ataques de otros microorganismos.
Entonces, aquí yo pongo este ejemplo me sirve mucho para mis clases. Si una bacteria, un grupo de bacterias se encontrara con un grupo de hongos en un tramito de tierra y entre comillas, ven un trocito de azúcar, entonces en sus marcas listos fuera a ver quién llega primero a consumirla, y hay una competencia brutal. La bacteria secreta toxinas para matar al hongo, y el hongo secreta antibióticos para matar a la bacteria. Y la bacteria tiene que responder, tiene que tener mecanismos de resistencia para sobrevivir a ese ataque. O sea, es algo natural, algo que se da en la naturaleza día a día, desde mucho antes que el ser humano apareciera. Ajá. Esto es algo muy, muy antiguo. Entonces, bueno, por parte de los antibióticos, existen diversos mecanismos de acción. No me voy a detener ahorita en ello porque no es la plática. Algún día, si quieren, lo revisamos con detalle. Hay diferentes mecanismos de acción de los antibióticos. Están los que inhiben la síntesis de pared celular, están los que inhiben la síntesis de proteínas, están los que inhiben las tocoisomerasas, como las quinolonas, el trimetoprim con su fermento oxazol, que inhibe el metabolismo de ácido fólico, etc. Hay diversos mecanismos de acción de los antibióticos. Muy bien. Ahora, por parte de las bacterias, también ellas tienen mecanismos para resistir, es decir, ya vimos los antibióticos, que muchos de ellos son naturales, otros son semisintéticos, desarrollados en los últimos años por el ser humano, pero bueno, se basaron en los mismos mecanismos de la naturaleza, ¿no? Y por otra parte, las células bacterianas que tienen mecanismo para resistir. Entonces, aquí lo importante que debemos tener en cuenta es que el microorganismo, la bacteria, no va a distinguir entre si es una rifampicina o si es una gentamicina o es una kanamicina o es una penicilina, no. Ella, dependiendo, obviamente sí hay mecanismos que son más específicos para cierto antibiótico, pero en general, o sea, como concepto general la resistencia son mecanismos por medio de los cuales las bacterias se desintoxican o de alguna forma luchan, o son mecanismos de sobrevivencia de la bacteria, luchan para sobrevivir. ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, tienen varios, por ejemplo, es que uno de ellos es que degrade al antibiótico ya sea fuera de ella o dentro de ella. Es decir, por ejemplo, los de fuera de ella pueden ser las beta-lactamasas. Otro mecanismo es que las células bacterianas tienen una habilidad tremenda a nivel bioquímico para tener varias vías metabólicas y de señalización intracelular, para que si se apaga una por acción de un antibiótico, ejerzan acción sobre otra vía. Es decir, tienen vías alternas, vías de actividad enzimática alterna. Entonces, una no les afecta. Otra es que, por mutaciones, las bacterias van cambiando su sitio de acción. Y entonces, bueno, pues donde alguna vez un antibiótico se fijó, esta vez ya el antibiótico ya no se puede fijar. La otra es que tengan bombas de flujo, ¿no? El flux pump. Entonces, estas bombas bombean el antibiótico hacia el exterior. De esta forma, ya no se concentra en el interior de ella. La otra es simple y sencillamente no dejar que accedan los antibióticos al interior por medio de mutaciones que propician el que se cierren ciertos canales o sean más selectivos. Muy bien. Ahora, ¿qué ha pasado? Recuerda lo que te digo, que la resistencia es algo natural. ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Que el ser humano ha desarrollado antibióticos nuevos, pero ocurre algo. Cada vez que desarrolla un antibiótico, al poco tiempo aparecen cepas resistentes a ese antibiótico. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo le hizo la bacteria para saber que científicos estaban trabajando en ese antibiótico? Las bacterias no tienen bacterias espías que van a los laboratorios a investigar qué hacen los científicos. Lo que ocurre es que las bacterias tienen mecanismos que son comunes para prácticamente cualquier molécula, con sus pequeñas variaciones, insisto, pero prácticamente son los mismos. O sea, usan enzimas que cortan, usan vías metabólicas, cierran puertas, mandan bombas de flujo para que manden el antibiótico para afuera, mutan, el sitio donde antes se pegaba un antibiótico ahora ya no. Entonces es algo natural para la bacteria, no es algo nuevo. Los antibióticos nuevos para uso humano fueron recientemente diseñados o descubiertos, pero han existido por todo el tiempo, mucho antes que el ser humano pisara la Tierra.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fenómeno de resistencia antimicrobiana, y es algo que tenemos que entendernos, lo tenemos que grabar. ¿Quieres entender resistencia antimicrobiana? Debes de entender este concepto. El fenómeno de resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural. Como dice aquí en el primer cuadro, el problema es el uso del manejo. Si se usa indiscriminadamente, inadecuadamente, se abusa del uso de los antibióticos, entonces estamos nosotros propiciando nuestra propia crisis, nuestro propio problema. Se ha calculado que en Europa, como dice el segundo cuadro, de 700,000, dos segunditos, de 700,000, muy bien, voy a contestar las preguntas. Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. Nada más, si me dan un tantito tiempo, al final. Sí, doctor, no se preocupe. Al final de la ponencia se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Perfecto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Y bienvenidas, ¿no? Bueno, entonces, en Europa, de 700,000 enfermos con infecciones graves por bacterias poliresistentes, cerca de 25,000 fallecen. Entonces, realmente es un problema grave. Bueno, ¿qué se está planeando Europa, Estados Unidos y todo el mundo? Japón. Lo que están planeando, lo que se están proponiendo es, el objetivo actual es lograr que el efecto de los antibióticos se preserve, por lo menos por el mayor tiempo posible, para detener esta crisis. Estamos ante una crisis mundial. Bueno, ¿qué han hecho institutos o organismos gubernamentales, tanto de Estados Unidos como europeos? Es tan importante esta crisis, pero tan importante, realmente es una grande crisis, viene una pandemia muy grave, que por ejemplo la Central Disease Control, la CDC, se unió con la EDCDC, que es la CDC, pero de Europa, y convocaron a 3 institutos importantes, la FDA de Estados Unidos, de drogas y alimentos de Estados Unidos, la EUCAST, que es la agencia que valida científicamente las pruebas de sensibilidad antimicrobiana, y la CLSI, que es el Instituto de Estándares, el que dice, vas a hacer una prueba, necesitas tanto de antibiótico, tanto de bacteria. Entonces, la que hace los estándares a nivel mundial. Entonces le dijeron a estos institutos, la CDC y la EDCDC, le dijeron, señores, queremos que ustedes nos digan cómo poder clasificar a las bacterias por su grado de resistencia. Entonces se dieron a la tarea de investigar cuáles son las más frecuentes o las más poderosas y peligrosas. Y son estas 5, Staphylococcus aureus, Enterococcus especies, Enterobacterias, sobre todo Salmonella shigella, Pseudomonas aeruginosa, que es la causa número 1 de mortalidad intrahospitalaria, y Acinetobacter, que es la causa número 2 de mortalidad. Y entonces se juntaron y dijeron, bueno, epidemiológicamente, estas bacterias tienen este comportamiento y las podemos acomodar a cada una de ellas en diferentes grupos. Y entonces podemos nosotros clasificarlas a las bacterias por su grado de resistencia en estos 3 grandes grupos. Tenemos a las multi-drug resistant bacteria, tenemos a las extensive drug resistant bacteria y a las pan-drug resistant bacteria. Las primeras, las bacterias multiresistentes, ellas poseen resistencia adquirida al menos a un antibiótico de todas estas clasificaciones que hicieron estos institutos. Las extensivamente resistentes, esta ya es más complicado, ellas tienen prácticamente resistencia a varios de estos grupos. Y las pan-drug resistentes, tú lo vas a ver cuando te encuentres, lo digo con todo el pesar que esto involucra. Cuando tú te encuentres en clínicas y veas a un paciente que tiene una infección por Acinetobacter pan-drug resistente, prácticamente no hay mucho que hacer, sino es que nada. Son resistentes a todos los agentes antimicrobianos y se salvará uno que otro, ¿no? O sea, realmente es un grave problema. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de esta resistencia antimicrobiana? ¿De dónde surgieron? Ya dijimos, son antiguas, pero el ser humano, ¿cómo logró contactar con ellas? O yo creo que el ser humano de forma continua contacta con ellas, pues contacta con tierra y demás, pero había una resistencia, digamos, normal. Una bacteria podía ser resistente a un antibiótico, pero no una pan-drug resistant, ¿no?
Entonces, ¿cómo surgió esta resistencia exacerbada? Obviamente mucho tuvo que ver la mano del hombre. Y en ese sentido tenemos las siguientes fuentes. Recuerden ustedes que el ser humano convive con todas estas bacterias, virus y parásitos. Antes de que formáramos civilizaciones, nosotros andábamos en la tierra, en árboles, en ríos y demás, y convivíamos, pero vivíamos, digamos que en armonía. Había una resistencia biológicamente aceptable. Pero de repente el humano empezó a industrializarse, empezó a descubrir antibióticos y demás, y empezó a abusar de estos antibióticos, y entonces esto se volvió una grande crisis. Y entonces, bueno, recordemos que nosotros vivimos en un mundo global. Ajá. Entonces hay que ponernos a pensar de dónde pudo haber surgido esta resistencia. Bueno, en nuestra línea de investigación nosotros coincidimos con otros autores, no somos la idea original, pero nosotros nos dedicamos a esto, y coincidimos que hay principalmente estos puntos en donde puede haber un foco de alerta de adquisición o contacto con bacterias resistentes. La primera es la industria pecuaria. Muchos especialistas, amigos, colegas que se dedican a la crianza de animales, algunos de ellos usan antibióticos, algunos de forma responsable y otros de forma muy irresponsable. Dan los antibióticos como un promotor de crecimiento. Se lo dan a los lechoncitos, a los cerditos chiquitos, se lo dan a las vaquitas, a las terneritas cuando nacen, se lo dan a las aves. Digo, no nada más en nuestro país, en todo el mundo. Hay normas en nuestro país que vigilan esto, pero bueno, pudiera ser que alguien se escape de estas normas y lo haga. Y entonces el uso de estos antibióticos, por eso es que ahora han surgido los alimentos orgánicos, ¿no? Los que limitan el uso de antibióticos. Pero el uso de estos antibióticos va a hacer que el día de mañana yo me coma un huevo, o me tome una leche, o me coma una carne, que tenga cualquiera de las dos cosas. O venga bañada de antibióticos, o tenga bacterias poliresistentes. Entonces estoy comiendo bacteria poliresistente, o estoy comiendo antibióticos, y el día de mañana esos antibióticos alteran mi microbiota. Ajá. Y entonces estoy sensibilizando a mis bacterias a que sean resistentes. La otra fuente es la fuente agrícola. Recuerden ustedes que mucho del ganado se usan casi todos sus subproductos, desde el hueso, carne, pelo y demás, pero también la materia fecal. Se usa como abono. Se usa como abono para plantas, o incluso se queda en la tierra y llueve y se infiltra hacia los mantos acuíferos subterráneos, y entonces tenemos pozos que van acarreando bacterias poliresistentes o que van acarreando antibióticos y pesticidas y otros compuestos tóxicos. Y bueno, podemos tener incluso plantas muy bien cultivadas, de pozo profundo, etcétera, y que, bueno, pudieran eventualmente tener bacterias poliresistentes o antibióticos. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno, nosotros precisamente, les mencioné hace rato, publicamos un artículo en el cual decimos que hay bacterias, hay ensaladas que están listas para comer, y nosotros aislamos de esas ensaladas enterobacterias, enterointestino bacterias, bacterias del intestino, bacterias de la materia fecal. Las aislamos en estas ensaladas ready to eat, no de todas las marcas, en algunas. Pero sí es una alerta para que pongan cuidado en este tipo de alimentos, porque es un alimento fresco, no es un alimento que se consuma por calor, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en esas bacterias? Encontramos que había bacterias que eran patógenas y eran poliresistentes. Es más, algunas de ellas eran resistentes a diversos antibióticos, a múltiples antibióticos, e incluso a los inhibidores de la resistencia a antibióticos. O sea, eran un espectro muy amplio de resistencia. Bueno, otra fuente por la cual podemos tener este problema es por el error a la prescripción. Un médico poco afortunado, poco estudiado, que no sepa distinguir entre una infección viral y una bacteriana. Cuando llega el paciente con la infección viral, le receta antibióticos. Cuando llega el paciente con la infección viral, le receta, cuando llega con la viral, receta antibióticos. Cuando llega con la bacteriana, le receta antivirales, ¿no? Muchas personas usan, por ejemplo, dentro de los antivirales, en lugar de usar simple y sencillamente antihistamínicos, ¿no? En lugar de un antiviral, hay gente que usa antihistamínicos más amantadina, ¿no? Que es un antiviral. Y eso es un error.
No debes de usar antihistamínicos con amantadina si el problema es solamente de por rinovirus. La amantadina es un inhibidor de la neuraminidasa. La neuraminidasa se encuentra en el virus de influenza. Entonces, hasta esos errores hay. Pero bueno, si no sabe distinguir entre una infección viral, ¿no? El paciente viene con rinorrea cristalina, estornudos, tos seca, que proviene de la garganta adolorida. No es lo mismo que se encuentra focos sedados, dificultad al deglutir, rinorrea mucopurulenta, tos productiva, fiebre con mialgia, artralgia, cefalea, escalofrío. Obviamente este paciente de la derecha, ese sí tenemos que recetarle antibióticos, al primero no. Entonces, si el médico no sabe hacer la distinción entre estas dos cosas básicas, aquí pongo respiratorio, pero pudiera ser urinario, lo que fuera. Entonces, esto es muy básico, es algo que se debe de entender. Si el médico no lo entiende y hace una mala prescripción de los medicamentos, entonces podemos crear resistencia a nuestra microbiota y a alguna otra bacteria que estuviera por ahí. Bueno, este es un consejo que podemos darle a estos médicos. La otra condición es la automedicación y la falta de apego. La automedicación es de que mi comadre me diga que a su hijito, ¿no? Ernestito, le funcionó tal antibiótico y yo, como le funcione y es amigo de mi hijo, pues igual se lo doy. No. Tiene que ir con el médico y el médico tiene que hacer estudios y el médico con preparación va a dar un antibiótico que sea de respaldo y eventualmente puede aumentar, bajar la dosis o cambiarlo dependiendo de lo que salga en el estudio de antibiograma. La falta de apego es un grande problema. Cuando la niña, el niño se siente bien, la mamá se confía, se olvida de las dosis de la mañana. Oye, ¿y tu antibiótico? No, ya llevo 3 días que no lo tomo. ¿Por qué? Porque el niño se siente bien. En ese sentido, quiero explicarles algo. Ojalá que les guste lo que les voy a poner ahorita. Nosotros tratamos un poquito de estudiar la falta de apego en el laboratorio. Ahorita vas a ver, este ensayo está muy bonito. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Aquí está mi alumna, parte de mi equipo de investigación, la doctora Fernanda. Aquí tenemos un medio de cultivo, que es una charolita, es especial, no es una charola de casa. Es estéril y en la cual pusimos el medio de cultivo en una plataforma, como una monocapa, como una capa. Y entonces buscamos una cepa de mi laboratorio, nos metimos ahí a buscar, encontré una cepa de Proteus mirabilis, súper sensible a todos los antibióticos. Era una bacteria que se moría, con decirle bu se moría, ¿no? O sea, es súper sensible. Entonces pusimos al Proteus mirabilis aquí, en todos los hoyitos lo pusimos, ¿no? Y lo sellamos y lo pusimos a incubar una media hora. No, miento, fue como hora y media. Y luego lo sacamos. Después de esa hora y media, en teoría, la bacteria ya se difundió. Ya tuvo oportunidad para poder ahora sí crecer. En esta parte no pusimos nada, en la del lado izquierdo. En el carril, en la hilera, creo que columnas son así, filas son así. En la fila superior pusimos amicacina, un antibiótico fuerte. En la siguiente pusimos gentamicina y en la otra ceftriaxona. O sea, 3 antibióticos fuertes, potentes. ¿Qué pasó? Pusimos una mayor cantidad, una mayor concentración del lado izquierdo, 2.5 miligramos, 2 miligramos y 14.2. En la siguiente pusimos menos y en la tercera mucho menos. Los pusimos a incubar una semana. ¿Qué queríamos demostrar? Queríamos demostrar que si tú pones un antibiótico y el niño lo deja de tomar, vamos a ver qué pasa. Esta cajita de Petri es mi paciente. Entonces ahí yo le puse la bacteria, que es sensible a cualquier antibiótico la mataría, pero el niño se le olvidó, a mi plaquita, que es mi niño, se le olvidó tomar el antibiótico. O sea, no le puse más antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? Al 5.º día, esto lo estudiamos por una semana, al 5.º día ya se veía un halo de crecimiento bacteriano, pero bastante importante. Vean aquí, este de aquí es este halo de acá. En la ceftriaxona, que es la de abajo, esta bacteria creció porque no tenía antibiótico, pero se topó con la ceftriaxona no permitió que creciera. Esa es la única a la que fue sensible, no pudo lograr resistencia. Pero lo importante de esto, lo hermoso de este estudio es que logramos nosotros generar cepas que mutaron y ahora son resistentes al antibiótico. Logramos generar nosotros bacterias resistentes en el laboratorio. O sea, de una forma muy sencilla.
Entonces esto sirve para práctica de laboratorio, pero también sirve para hacer un paper, lo estamos trabajando, lo vamos a pulir. Este fue un estudio piloto, son las loqueras que se nos ocurren en investigación. Entonces vean, aquí la bacteria creció, ¿no? Bueno, en esta foto no se ve muy bien, pero creció en presencia del antibiótico. Muy bien. La otra forma como podemos nosotros tener contacto con bacterias resistentes es con la convivencia cercana a mascotas. O sea, todos tenemos perros y gatos, ¿no? Aquí mis hijos tienen como 6 gatos y 3 perros, pero la cuestión es la convivencia muy cercana. Entonces, ahí sí se recomienda la sana distancia. Y si convivimos de forma muy cercana, bueno, nosotros aislamos de la bacteria de perros. Este estudio se va a publicar pronto, ya lo tenemos metido a la revista, esperemos que sea aceptado. Ya se hicieron las últimas correcciones. Por cierto, les hago el comercial. La vamos a publicar en la revista de investigación de la Universidad de Anáhuac, dirigida por la doctora Tere Ponce, mi amiga. Y bueno, pues espero sea aceptado, y ahí vamos a publicar que aislamos estas bacterias poliresistentes en la boca de perros de compañía de alumnos de la Anáhuac. Entonces, para que te des cuenta que es de un nivel socioeconómico más o menos de cierto tiempo, cierto rango, cierta edad, cierto parámetros estándar, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la condición. Nada más como comercial, ahorita que dije de la revista, me acordé, una buena noticia, ha sido aceptado en esta revista, afortunadamente, un trabajo en el cual nosotros demostramos que la microbiota oral de un no fumador es diferente a la microbiota oral de un fumador. Va cambiando. El cigarro produce disbiosis, alteración de la microbiota, y se está volviendo más resistente. Pero cuando el fumador no fuma tabaco y fuma vape, el cigarro electrónico, cambia radicalmente. Se vuelve más patógena y más resistente. Probablemente a eso se deban las muertes por fumadores de vape. Ese artículo ya fue aceptado, pronto va a salir publicado en la revista de la Anáhuac. Perdón. Hablando de mascotas. Aquí mi gatito. Muy bien. Y bueno, este artículo se va a publicar. La pregunta aquí es, bueno, ¿y qué pasa con mis alumnos, ¿no? de la Anáhuac o el pueblo de México en general? Y aquí pues a nuestros dos grandes amigos, nuestros colegas de Oaxaca y nuestros colegas de Mayab. ¿Qué pasa? ¿Cómo estarían ellos si son chicos sanos? Son chicos que eventualmente se llegarían a enfermar cuando fueron chicos, cuando fueron niños, pero ahorita no. Bueno, pues vamos a analizar esta situación. Si estos chicos de la Anáhuac, México, Oaxaca, Mayab, por cierto, un abrazo al campus Cancún, que pasó por este problema del huracán. He visto el video de cómo están reconstruyendo y saliendo adelante, y se hace un nudo en la garganta, y desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos ellos. Espero pronto poder ir por allá, tengo amigos por allá, y de todo corazón, Dios les bendiga. Y bueno, a los chicos de Mayab, a los chicos de Cancún, a los chicos de Oaxaca, de México, si ellos han tenido contacto con algún alimento que sin saberlo, este alimento proviene de un animal que haya sido alimentado o se le haya administrado antibióticos, ese es un problema. ¿Por qué? Porque entonces estos chicos pueden estar en contacto con bacterias poliresistentes o que hayan sensibilidad a su microbiota a ser resistente, o que hayan comido alimentos que tengan bacterias como las ensaladas poliresistentes, o que el médico no les haya diagnosticado bien y les haya dicho que su enfermedad era viral siendo bacteriana o era bacteriana siendo viral. O la otra, que espero que no haya ocurrido, que la mamá haya hecho caso a la comadre o a la tía o a la hermana y que le haya dado el antibiótico X, Y, Z, siendo que no lo necesitaba. O la otra, que espero que tampoco sea, y menos con mis alumnos de medicina, que suspendan el tratamiento. Pero cuando eran chicos, pues que iban a saber, ¿no? Tal vez sí tenían la vocación de ser médicos, pero el medicamento sabe muy feo. O la otra, que seguramente a todos nos pasó, a mis hijos les pasa,
el contacto estrecho con los animales. Bueno, si es así, entonces pudiera, en teoría, según lo que estoy diciendo, tener bacterias poliresistentes, pero tal vez no. ¿Quién sabe? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, nosotros hicimos un estudio en el cual escogimos a donadores de materia fecal, obviamente autorizado y demás. 10 niñas anáhuac, 10 niños anáhuac y sanos, atletas, estudiosos y demás. Y entonces les tomamos, ellos obsequiaron una muestra de materia fecal y estudiamos la microbiota intestinal. Una de mis líneas de investigación es la microbiota intestinal y los probióticos. Otra línea que vamos a iniciar, pero ya pronto, con esto de la pandemia se nos trastornó todo, es la microbiota vaginal. También vamos a empezar con el equipo de, probablemente el GEA González, todavía no sabemos. Y tenemos otro proyecto de cáncer con el hospital Moctezuma, con mi amigo el doctor Félix, y con el hospital de Pemex Central. Muy bien, entonces escogimos a 10 niños, 10 niñas, nos obsequiaron materia fecal y aislamos bacterias. ¿Qué bacterias aislamos? Diferentes bacterias, pero de las que buscamos encontramos resistencia a antibióticos. La pregunta es ¿cómo? Si son pacientes, son donadores sanos. Bueno, precisamente bajo este esquema. Bueno, este estudio fue tan bonito, fue tan hermoso, que lo publicamos, lo mandamos a la Cumbre Mundial de Microbiota. La Cumbre Mundial de Microbiota, en 2015, fue la primera vez que se abrió. En 2014 por 4 años estuvo pues por primera vez se abre al mundo, solicitan trabajos, competimos varios y seleccionaron los mejores trabajos, creo yo, de todo el mundo y seleccionaron 21 trabajos. Orgullosamente de esos 21 trabajos, orgullosamente 3, bueno, fue en Barcelona, 3 orgullosamente en México, orgullosamente en Agua y Hospital 1 de Octubre. Nosotros detectamos con mi amigo, el doctor Barrios, que es el jefe de medicina genómica del 1 de octubre, detectamos genes de resistencia en la microbiota de donador sano a 3 antibióticos. Ahí están los QR si quieren tomarle foto para descargar el archivo. Y es algo muy importante. Cuando esto lo platiqué, déjenme ver cómo ando de tiempo. Bueno, voy a ser breve. Esto es muy, muy importante. Esto es una emergencia mundial. Vamos a ver. Es cierto que la resistencia antimicrobiana perdón, se me fue por lo del tiempo. Es cierto que la aparición de los antibióticos es una gran herramienta para combatir enfermedades del pasado. Antes la gente moría, ¿no? Había pandemias brutales por cólera o lo que fuera. Entonces, muchas de esas pandemias pudieron haberse sido detenidas con el uso de antibióticos, obviamente las bacterianas. Y entonces, la llegada de los antibióticos mejoró mucho la calidad de vida del ser humano. Sin embargo, tuvo otro efecto colateral. El otro efecto colateral es la sobrepoblación. Ese es un verdadero problema. Más gente, más antibióticos, más sobrepoblación. Y bueno, ¿cuál es el panorama de resistencia antimicrobiana en el mundo? Este es el esquema 2015. En 2020 está peor. Ya se va a actualizar el de 2019, que es el de 2020. Y bueno, esta es la resistencia, el uso del antibiótico. ¿Qué tanto se usa antibiótico en el mundo? Cuando tú mezclas las dos informaciones, uso de antibiótico y aislamientos de resistencia, pues prácticamente todo el mundo, el único que se salva es África, y muy seguramente porque no lo reporta, ¿no? Por cuestiones propias del continente. Bueno, aquí hay resistencia a nivel mundial. El mapa está invadido, el planeta entero está invadido de resistencia a MRSA, por ejemplo, estafilococo resistente a meticilina, por ejemplo, a Escherichia coli, enteromorrágica, enteropatógena y todos los serotipos, resistentes a beta-lactamasas, ¿no? Es un antibiótico muy usado en pediatría. También, por ejemplo, a Klebsiella pneumoniae, un patógeno extraordinariamente malo, resistente al antibióticos de última generación, a carbapanemas. Si ya no tienes carbapanemas para darle a una Klebsiella, pues se te quedan pocos recursos. Y esto es a nivel mundial. ¿Qué tan importante es las infecciones a nivel mundial? Por ejemplo, las diarreas.
Bueno, se ha calculado que la muerte de niños con infecciones gastrointestinales supera la muerte de niños por SIDA, por malaria y sarampión juntas a nivel mundial en un día. O sea, mueren más niños por diarrea en un día a nivel mundial que niños que mueren por SIDA, malaria y sarampión juntos. Es la segunda causa de muerte de niños en menores de 5 años. Y sobre todo que estas diarreas son producidas por bacterias que son resistentes a más de un antibiótico. Y se ha aislado en los últimos 4 años un crecimiento desfavorable en Europa, sobre todo de 2 bacterias, hay más, ¿no? Pseudomonas es una de ellas, pero 2 bacterias principalmente están apuntando todos estos últimos 4 años. Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Vean estos datos que les voy a presentar ahorita nada más son de Estados Unidos, ¿no? Por eso el otro título de la plática era ¿qué está ocurriendo a nivel mundial? Porque creo que es un problema mundial, no es exclusivo de México. 2.8 millones de infecciones de bacterias poliresistentes se están presentando en Estados Unidos. De ellas, más de 35,000 son fallecimientos por estas bacterias poliresistentes. Cuando a un individuo le das un antibiótico porque se fracturó un brazo, tiene una fractura expuesta, tiene neumonía o tiene una uretritis, el problema que tú quieras, le das un antibiótico potente, este antibiótico potente va a matar a la microbiota, sea vaginal, de piel o intestinal, pero por ejemplo a nivel intestinal se presenta un fenómeno muy importante. Borra la microbiota intestinal y quedan pocas bacterias poliresistentes. Una de ellas le llaman superbug o superbicho, superbacteria, y es Clostridium difficile. Clostridium difficile resiste a todos los antibióticos, a todos. Es una pan-drug resistant. Clostridium difficile, cuando ya borraste tú la microbiota por el antibiótico que le diste al paciente porque se fracturó un brazo, a nivel intestinal queda prácticamente vacío de microbiota. Eso es una exageración. Pero entonces el Clostridium difficile empieza a proliferar, porque ya no hay nadie que lo detenga. Antes la microbiota existente limitaba su crecimiento. Yo les digo a mis alumnos que le hacían bullying. Es la clase les digo que hay varios tipos de bullying. Cyberbullying, psychobullying, pero se llama microbiota bullying, ¿no? Entonces las bacterias del intestino le hacen bullying al Clostridium difficile. Entonces el Clostridium difficile pues queda ahí, crece muy poquito. Pero cuando das un antibiótico feroz, arrasa la microbiota, entonces el Clostridium difficile empieza a proliferar. Y ahora, por el mal uso o el uso intensivo de antibióticos, Clostridium difficile crece y produce colitis pseudomembranosa. Vean este dato. Dice, más de 224,000 casos de Clostridium difficile se dan, y de esos, 13,000 mueren. Y aquí tenemos una horrenda foto de una colitis pseudomembranosa. ¿Qué otros datos tenemos? En los últimos años ha aumentado del 17 al 19, del 2017 al 2019, 315% la resistencia a estreptococo, grupo A, estreptococo piógenes. Tú que ya llevaste microbiología sabes que el estreptococo piógenes está relacionado con 350 cosas. Fascitis necrotizante, problemas dermatológicos, erisipela, pero sobre todo las enfermedades no supurativas, ¿no? Tenemos 3 grupos de enfermedades del estreptococo, las supurativas, las dermatológicas y las no supurativas. Dentro de las supurativas tenemos 3. Fiebre reumática, con los 5 criterios de Jones, que ya te los tienes que saber, glomerulonefritis postestreptocócica y síndrome de shock tóxico. Las 2 primeras provienen de una faringoamigdalitis. La tercera, síndrome de shock tóxico, proviene de una fascitis necrotizante, que a su vez proviene de una faringoamigdalitis. Entonces, ve el grande problema que a nivel mundial, 315% de aumento. Y luego, 124% de aumento de las cepas resistentes a gonorrea. Antes yo les decía a mis alumnos que hay 2 enfermedades de transmisión sexual, las que se curan y las que no se curan. Las que no se curan ni con brujería, ¿no? O sea, no hay forma de curarse. Pues, bueno, ahorita, gracias a Dios, se está avanzando en investigaciones hacia la terapia del HIV, pero bueno, todavía está en clinical trial y todo esto. Pero las curables, o que llamábamos curables, pues sífilis, gonorrea y demás, clamidia. Pero vean esto,
O sea, aquí pues son bacterias drug resistant, o sea, resistentes a antibióticos. Este es un tremendo problema. Luego las ESBL, que significa lactamasas, beta-lactamasas de espectro extendido. Beta-lactamasa es un mecanismo de acción de resistencia de las bacterias. Las enterobacterias que sean resistentes a beta-lactamasas pueden producir 350,000 problemas desde gastrointestinal, urinario, hasta el más grave que es sepsis. Entonces, realmente es un problema. Eso es nomás en Estados Unidos. Vean esto en Europa. El crecimiento exponencial del uso de antibióticos desde los últimos años, déjeme muevo aquí tantito porque la diapositiva es mi acordeón. Desde el 2000 al 2010, yo creo, 2015, esto va en aumento, ¿eh? Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica. Entonces, realmente, el crecimiento del uso del antibiótico es exponencial. Y no nada más de un antibiótico, sino de todas las familias, entre ellas fluoroquinolonas y demás. Y aquí aparece México. Si se dan cuenta, México está pasando un fenómeno muy especial, que aquí no está tan grave el asunto como en otros países, Sudáfrica, Reino Unido y demás. Y estas son cifras reales, ¿eh? No de ahorita, sino desde hace tiempo se vienen teniendo estas cifras. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Inglaterra? De últimos años, de 2000 para acá, los cambios geopolíticos y demás que ocurren en Sudáfrica y demás, hicieron que la gente migrara hacia países industrializados, Europa, Francia, Inglaterra, y con ello la prostitución. Entonces empezó a haber un incremento brutal de cepas de gonorrea resistentes a antibióticos por la prostitución en Inglaterra. Este es el caso de México. Aquí sí quiero que pongamos atención. Vean, desde el 2000, esto no es una cosa actual, desde el 2000 al 2015, ¿no? Es así, dice esta cifra, es de la Organización Mundial de la Salud. Date cuenta en estas cifras. Hay dos curvas muy altas que están bajando. Las dos curvas son, si mal no recuerdo, son de las beta-lactamasas, sí, penicilinas de amplio espectro, o sea, la amoxicilina con ácido clavulánico, y también está el verdecito, que es las polimixinas, ¿no? No, perdón, trimetoprim. Y entonces, ¿qué pasó? Que esos antibióticos se usaban mucho, pero después de ciertas restricciones empezó a decrecer. Y qué bueno, y espero que siga decreciendo. Desafortunadamente, el mercado negro de los antibióticos es una realidad nacional. Pero hay otros antibióticos, los que están abajo, que no se han movido. Ahí siguen. Bajo, pero siguen. ¿Cuáles son esos? Son todos los antibióticos que no consigues en las tiendas. En donde venden huevo no consigues estos. Son antibióticos que se usan en hospitales. Esto me está diciendo que todavía el manejo de antibióticos en hospitales tiene que ser replanteado todavía, ¿no? Para poder disminuir lo más que se pueda. Bueno, el uso de antibióticos en centros de salud. Híjoles, tengo que apurarme. Digo, por mí no hay problema, pero por el tiempo, ¿no? Bueno, ya sabemos que más de 2 millones de personas en Estados Unidos tienen infecciones por bacterias poliresistentes, 35,000, 36,000 fallecen, y Clostridium difficile hace lo suyo también con la colitis pseudomembranosa. Pero algo hay de cierto. Para todos mis amigos los cirujanos, esto es algo que todos conocen, es un mal necesario. El tener que dar antibióticos para proteger al paciente antes, durante y después de la cirugía. Digo, lo mío no es la cirugía, ellos saben mejor que ellos de esto, pero es una realidad que se usa antibióticos. Entonces, se ha visto que existen un mayor número de aislamientos, con una tasa mayor, cada aislamiento de mayor del 30% de crecimiento de la eficiencia de estos antibióticos en lo que se llama la profilaxis con antibióticos. Es decir, tú das un antibiótico para proteger a tu paciente y lo que estás produciendo es que ese antibiótico a la larga deje de funcionar a nivel poblacional. Y vean, aquí tenemos cirugía de abdomen, etcétera, ¿no? Histerectomía. Bueno, lo mío no es la cirugía, pero ahí está. Y bueno, también se ha visto que los niños tienen mayor mortalidad en los neonatos cuando se enfrentan a una bacteria poliresistente. Y es que es una realidad que el antibiótico se tiene que usar en los hospitales. No podemos negar que el antibiótico no se use. Es un mal necesario, pero la cosa es saber cómo usarlo, tanto en el hospital como fuera de él. Por ejemplo,
las cirugías, 1.2 millones de mujeres en Estados Unidos nada más practicaron cesárea. Y obviamente en la práctica de la cesárea tiene que haber el uso de antibióticos. Enfermedades crónicas como la diabetes predisponen a infecciones secundarias. Bueno, más de 30 millones de pacientes que son diabéticos usan antibióticos en Estados Unidos. Nosotros afortunadamente cumplimos orgullosamente de los primeros lugares a nivel mundial de diabetes y obesidad infantil, ¿no? Para vergüenza nuestra. Entonces, este es un gran problema, porque entonces el uso de antibióticos en nosotros todavía ha de ser mayor, ¿no? Precisamente porque estamos en las cifras más altas. Y bueno, también es una realidad que las personas que requieren un trasplante o que requieren diálisis requieren el uso de antibióticos forzosamente. Bueno, una realidad, una situación muy, muy especial a la cual yo le dedico mi investigación es el cáncer, y en especial a los niños con cáncer. Mi amigo, el oncólogo pediatra, el doctor Félix, y su servidor, tenemos un proyecto y vamos a trabajar con la resistencia en septicemia por niños con cáncer. Y entonces, por ejemplo, los niños que reciben quimioterapia se inmunodeprimen, y al inmunodeprimirse, entonces son presa fácil de cualquier microorganismo. Viene después la septicemia, ¿no? Lo que se conoce como enfermedad o fiebre postterapéutica. Y bueno, nosotros aquí publicamos un artículo, ahí les dejo el QR, si alguien quiere leer un poquito de qué pasa con el niño después de que se le da la quimioterapia. Entonces desarrolla lo que se llama fiebre neutropénica postterapéutica y desarrolla la septicemia. Sobre todo el riesgo es con antibiotic resistant septicemia, ¿no? Muy bien, hablando de septicemia, también muchos adultos que desarrollan septicemia eventualmente pues, son cuadros críticos y eventualmente desarrollarán septicemia por bacterias poliresistentes. Las causas número 1 de la septicemia es, la pseudomonas. Aquí tengo un artículo que publicamos de ello, sobre todo a nivel de tracto urinario. Si quieres tomarle foto al un screenshot ahí al QR para que lo descargues. Y el otro, la segunda causa de mortalidad, la primera es pseudomonas, la segunda es Acinetobacter baumannii. Es otro artículo que publicamos también acerca de la resistencia antimicrobiana. Este es le ponemos aquí Real Challenge for Clinicians. O sea, es un reto verdadero para los médicos, ¿no? Ahí explicamos. Muy bien. ¿Qué pasa con las multi-drug resistant, las extensive drug resistant y las pan-drug a nivel ya directamente con las bacterias? Me voy a ir rápido para no gastar mi tiempo. Por ejemplo, Pseudomonas, les decía que es la causa número 1 de septicemia. Pues nada más ni nada menos que se estima cerca de, nada más en Estados Unidos, 2.700 muertes al año por bacterias multiresistentes. Déjenme nada más quito tantito porque no logro ver. Sí, Acinetobacter. La resistencia de Acinetobacter a carbapanemas, que son los antibióticos de última generación, se estimó nada más en Estados Unidos, aquí pudiera ser otra cifra, y a nivel mundial otra, 700 muertes en un año, en 2017. El Clostridium difficile, que les mencionaba hace rato, cerca de 12.800 muertes, ¿no? Por colitis pseudomembranosa. Enterobacter, la familia Enterobacteriaceae, que puede producir problemas gastrointestinales, urinarios o septicémicos o diversos. Se ha estimado que más o menos tiene 1.100 muertes al año. Y resistentes a beta-lactamasas, estos fueron resistentes a carbapanemas, el antibiótico de última generación. A beta-lactamasas, cerca de 9.100, y a vancomicinas, cerca de 5.400. O sea, realmente es un problema muy, muy grave. Neisseria gonorrea, lo decíamos hace rato, y sobre todo con la llegada de sexoservidoras en ciertos lugares, estas cifras de Estados Unidos, en Inglaterra tendrán las suyas, cerca de 1.14 millones de nuevos infectados, y más o menos de ellos, la mitad, medio millón aproximadamente, tienen multi-drug resistant. El Campylobacter, aquella bacteria que tú ves en la clase de microbiología que produce parches de destrucción y que produce un cuadro muy similar a apendicitis, y que su complicación más grave, si acaso sobrevive el paciente, es que puede desarrollar un síndrome de Guillain-Barré. Bueno,
Pues en Estados Unidos detectaron solamente 70 muertos. No sabemos cuántos hay aquí en México. Tifoidea, que en Estados Unidos está, tú vas al extranjero y todo está súper limpio, no tienen las condiciones que en otros países hay. Bueno, pues ellos detectaron nada más 70 muertes por salmonela. Recuerden que la salmonela, el género salmonela produce dos enfermedades, la gastroenteritis o la salmonelosis y la fiebre tifoidea. De fiebre tifoidea encontraron solamente 5 muertos en Estados Unidos, son pocos. Cada muerte es lamentable, pero digo, muy seguramente en otros países sea mayor la cantidad. Sobre todo porque la fiebre tifoidea está relacionada con contacto con materia fecal. La Shigella, que es súper peligrosa, que te va a producir en el paciente a la larga, puede llegar a producir el síndrome el JUS, uremia, síndrome urémico hemolítico, se me estaba yendo la onda, síndrome urémico hemolítico, ¿no? Entonces este es un grande problema. Ahora, aquí el comportamiento de la Shigella es diferente en Estados Unidos o países desarrollados como México, pero, o en países no desarrollados. En países desarrollados está relacionado sobre todo el contacto con región anal de pacientes masculinos homosexuales. En cambio, en países subdesarrollados es la diarrea, la disentería del paciente pediátrico. Por otro lado, Staphylococcus aureus, que produce neumonía y otras infecciones, ¿no? Se estima más de 10.600 muertes al año. Streptococcus pneumoniae, que produce neumonía y meningitis. Se desestimaron más de 900.000 infecciones, de ellas 3.600 fallecieron. Tuberculosis, que aquí nada más en Estados Unidos encontraron 62, seguramente en México y otros países son datos muchísimo más elevados. Streptococcus pyogenes, que su peor complicación, bueno, de todas las peores complicaciones, una de ellas son las no supurativas, como puede ser fiebre reumática, dentro de sus signos, sus criterios de Jones, la corea de Sydenham, con cerca de 450 muertos. Y la bacteria que es habitante común en tracto genitourinario femenino, que es Streptococcus agalactiae, el streptococo del grupo B, que cuando se encuentra en condiciones de sobrecrecimiento puede producir las dos enfermedades tipo meningitis en el paciente neonato, que son la de comienzo tardío y comienzo tardío. Sí está todo bien, ¿verdad? Se sigue viendo el video. E inicio temprano. Bueno, ¿qué podemos hacer? Perspectivas a futuro. Bueno, uno, reducir científicamente el uso de antibióticos. No decir, aquí ya no se va a consumir antibióticos, sí se va a usar, pero que se norme más y se vigile esa normatividad para que se use de forma adecuada los antibióticos. Por ejemplo, esta es una nota en la cual pues, se redujo el uso de antibióticos en muchas granjas. Eso me parece muy bien. Se ha visto que países que reducen el uso de antibióticos, los antibióticos vuelven a ser más eficaces. Aquí tenemos Alemania, Suecia. Y los que no lo usan, los que no reducen, el antibiótico sigue siendo menos eficaz. También el uso de tecnología de Big Data. Con esto se puede predecir, contando todos los análisis epidemiológicos, se puede predecir el próximo salto de la resistencia antimicrobiana. Esto los matemáticos lo saben, ellos pueden más o menos estar haciendo estudios moleculares y de Big Data e ir haciendo epidemiología molecular y predecir por dónde puede surgir el próximo brote o qué se puede hacer. Terapias alternativas científicas. Y pongo la parte científica porque no quiero que se caiga la charlatanería. Por ejemplo, la inmunoterapia. En Europa se hizo esta cumbre, se hizo en Europa precisamente para ver el futuro de las inmunoterapias. Y también se ha visto que, por ejemplo, algunos probióticos pueden tener un efecto también benéfico en ciertas infecciones gastrointestinales, incluso respiratorias, incluso vaginales o de piel. Bueno, para eso tengo un artículo, nada más que por tiempo no lo pude anexar aquí la imagen, pero ustedes nada más pongan en MDPI, en Google, ya van a encontrar este artículo en el cual hacemos un estudio de cómo los probióticos pueden regular la respuesta inmune mediada por células dendríticas, dendritic cells, en la enfermedad inflamatoria intestinal.
Ahorita les paso ese link. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio? ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente los probióticos pueden servir? Bueno, nosotros vimos que Bacillus clausii es un probiótico, inhibe el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa poliresistente. Vean, aquí yo tengo, ojalá se alcance a ver, del lado superior derecho, miento, del lado superior izquierdo, tengo el aislamiento de la bacteria. Ajá. Y le hice su antibiograma. Lástima que no aparece ahí la tabla de resistencia. Y del lado superior derecho aparece cómo purificamos algunos productos de este probiótico. Pusimos a confrontar a la bacteria con el probiótico, con su extracto, y lo que vimos es que hubo una reducción notable del crecimiento bacteriano. Ah, bueno, aquí sí aparece la tabla de resistencia. Vean, aquí está la tabla de resistencia, aquí están los productos de ese probiótico, y vean, aquí tengo mi control negativo, aquí mi control positivo. Era una bacteria súper resistente a todos los antibióticos. Le puse el extracto del probiótico, no creció. Disminuí la concentración, disminuí la concentración, disminuí la concentración, y se fue, conforme disminuía la concentración, la bacteria volvía a crecer. Es decir, vi un efecto dosis dependiente. También vimos que el Bacillus clausii promueve de alguna forma la protección de la mucosa intestinal y cumple funciones de un buen probiótico. Aquí es una señal de muerte en células inducida aquí la apoptosis. Esta es la señal de muerte, esta es la señal de sobrevivencia. A estas células les puse un inductor de muerte, a esta no les puse nada, y a esta les puse el inductor de muerte más la señal, el probiótico. Estas células, a pesar de que les puse el inductor de muerte, no morían. Estaban igual que la célula viva. Algunas como que hubo un cierto porcentaje de muerte. Eso significa que el probiótico protege a la mucosa intestinal de que se muera. O sea, que no se inflame. Bueno, este es por medio de una técnica que se llama fragmentación del DNA, técnica de túnel, perdón, traslocación de fosfatidilcerina, y esta es otra técnica que se llama fragmentación de DNA por túnel. Entonces aquí vimos el mismo resultado. Estas son las células que yo les dije que se murieran, estas a las que no le puse nada, estas a las que les puse el inductor de muerte, pero el probiótico a la vez. Bueno, entonces, pues, ¿qué evidencia tenemos de que los probióticos y todo esto pueda funcionar? Yo soy más probiótico que otra cosa. En casa hacemos kefir, en casa hacemos yogur, me gusta mucho. Y bueno, pues esto no lo digo yo, lo dicen otros científicos. Se ha visto que el kefir, por ejemplo, tiene efectos que promueven la reestabilización de la microbiota intestinal. También se ha visto que tiene efecto antidiabético, también antihipertensivo, contra células de cáncer, etcétera. No me voy a detener en estas. Y bueno, ¿qué hacemos en nuestro laboratorio? Les decía, atendemos la resistencia antimicrobiana por 3 técnicas: difusión en disco por la técnica de Kirby-Bauer, el sistema automatizado o AutoScan, y en colaboración con el 1 de octubre, genes de resistencia, resistosoma. Otros artículos que he publicado que se los recomiendo para que te vayas metiendo un poquito en la resistencia antimicrobiana. Tenemos que habla de las quinolonas, y es una versión del 2015, y la de 2020 es esta, que hablo ya de genes de resistencia a quinolonas, donde explicamos qué son las quinolonas, es un tipo de antibiótico, cuáles son los mecanismos que actúan, las bombas de flujo, etc. Bueno, si quieres buscar algo de lo que hemos publicado, aquí estamos. Este es mi Google Scholar, esta es la página que te decía de MTPI, y mis redes sociales. Y bueno, pues ojalá algún día pueda en breve regresar a mi tierra. Yo soy de Oaxaca, orgullosamente. Aquí están mis sobrinas y mis nenas hermosas, sus hijitas. Pero de aquí a que voy a Oaxaca, lo que sí es seguro es que voy a Yucatán pronto. El 4 de noviembre vamos a dar orgullosamente Anáhuac, vamos a dar esta conferencia. ¿Y por qué de coronavirus? Si tú hablas de resistencia antimicrobiana y microbiota, bueno, porque tengo la fortuna, gracias a Dios, de tener otra línea de investigación, y estamos hablando de la fisiopatología del coronavirus, y es en colaboración con mis colegas de Francia, de Bélgica y de Estados Unidos, y participamos en la Cumbre Mundial de Resistencia, perdón, de coronavirus en Francia, hace poco, en septiembre. Bueno, doctores, pues es un gusto haber platicado con ustedes, espero no haberlos aburrido, y pues estoy a sus órdenes. Gracias, doctor, por esta ponencia tan interesante. Sin duda no nos aburrió.
y voy a proceder a hacer las preguntas que mandaron aquí por el chat. Espero que Con nos todo dé gusto. tiempo de responder todas. Tenemos